Muy bien. Después de que la canchita habló ahí diciendo recording no sé qué más, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Me activan la cámara, por favor, para dejar constancia de que ustedes son los que están y están los que son. Muchísimas gracias. Yo creía que el profe David no había entrado porque no lo oí. Hoy no lo oí hablar mucho. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias. Vamos a compartir. Pero ya una película ya no vamos a compartir. La película la compartiremos otro día. Mientras que entro a la plataforma, espero de que la película de la María Chinchilla, nuestra mártir, pues nos haya hecho reflexionar un poquito y tratar de hacernos llegar a esa vida o a esos momentos en los cuales ellos vivieron lo que fue la revolución liberal. Yo compartí este pensamiento con los compañeros de la mañana. Les indicaba de que depende del historiador o depende del narrador que el lector o quien escuche pues mantenga lo que es el interés y no solo que mantenga el interés, sino que se identifique con los personajes, logre crear un ambiente en su cerebro de estar en esos momentos, de estar en esa situación. Y así como nos pasa en las películas de acción o en las de miedo, de que cuando viene y el espíritu maligno o el monstruo agarra a la chava o mata al chavo, dice uno, y pega el brinco. ¿Y qué tiene que ver uno? Si a quien están matando que está en la cámara, no es a mí. Pero es tanto lo inmerso que estoy yo en la situación de los personajes, que hasta yo brinco. Entonces, a pesar de que es una película, porque es una película, lo que narra la historia de María Chinchilla, pues quiera o no, nos hace pensar así vagamente o a lo lejos de cómo era la vida y cómo era la situación que vivían tanto los maestros. Recuerden que esa es la profesión que ustedes eligieron ahorita como carrera profesional, como carrera universitaria. Ustedes eligieron ser profesores, ser educadores. Entonces, vean las situaciones que vivieron los maestros, vean las situaciones que vivieron los universitarios, vean las situaciones que vivieron los de la escuela normal para varones, ya que todo era en línea, todo era el magisterio. Cosas que nosotros pues solo vemos en las películas, gracias a Dios no las vivimos en ningún momento como parte de la historia que vamos a tratar el día de hoy, que son situaciones que, gracias a Dios, porque a Dios hay que darle la gracia, que no fueron de nuestra época, no fueron de nuestro año. Sin embargo, como hijos desobedientes, pues bueno, ya tenemos una experiencia de un acontecimiento histórico que va a quedar marcado para nuestras vidas. Cada 100 años, y hoy nos tocó, casualmente, una pandemia. Imagínense a la vuelta de 20 años. Bueno, que yo creo que uno de ustedes ya es abuelo, pero pensemos en una vuelta de unos 15 a 20 años, que ustedes sean abuelos y les cuenten ustedes a sus hijos, a mí me tocaba andar con esta cosa, mira, a mí me tocaba andar para arriba y para abajo con esto y aquel miedo de enfermarme.
Otros van a decir, igual yo era leyenda, yo sobreviví a la pandemia. Qué bueno. Otros contarán, pues, mira, fíjate que mi hermana, mi prima, mi papá, mi mamá no lo superaron. Pero ustedes hoy en día son protagonistas de un punto que va a marcar la historia del mundo. Un punto donde va a marcar así como marcó la fiebre tifoidea, donde marcó el cólera, donde marcaron la peste negra, donde tantas pandemias que han azotado al mundo tienen una fecha especial. Asimismo tenemos nosotros la fecha acá en Guatemala. Y de eso se trata la historia. Se trata de que seamos parte de ella, ya sea porque la vivimos o porque en el momento que la leemos o la estudiamos, pues entramos en los personajes que la vivieron en realidad. Y como les decía, pues nosotros estamos viviendo nuestra historia y estamos haciendo historia para nuestros futuros, si así Dios nos lo permite. Que todos lleguemos a tener ese futuro. En esta unidad final, que es el bloque 5, tenemos como competencia el analizar e interpretar la historia inmediata de 1954 al 2000. Ellos le marcan acá desde este punto, pero nosotros sabemos de que más allá del 2000 han habido acontecimientos los cuales han jugado un papel muy importante en, tanto en la vida como en la trayectoria de lo que ha sido Guatemala. Más adelante les voy a decir por qué de lo que ha sido Guatemala y que a pesar de que aquí lo enmarca hasta el 2000, nosotros tenemos mucha historia más que contar, desde lo que son los acuerdos de paz, desde lo que es haber tenido de presidente a un personaje guerrillero, desde lo que es haber tenido de presidente a un genocida, tantas situaciones de las cuales ha vivido y ha sufrido Guatemala, porque siempre se ha buscado no el bien popular, no el bien del pueblo, sino que siempre buscando el bienestar de una minoría, pero esa minoría de clase alta, la cual pues día a día se volvió más y más y más millonaria. Entonces de eso se trata lo que es este bloque. Podemos observar que tenemos ahí, no sé si es mi vista la que me molesta, pero lo voy a hacer un poquito más grande para que lo puedan ver ustedes también desde sus pantallas. Tenemos nuevamente lo que es el cronograma con las actividades, el instrumento de evaluación, la presentación del curso, el material que vamos a tener de apoyo, los dos videos sugeridos para nuestra retroalimentación, o que sepamos un poquito más del tema. El primero que dice la CIA en Guatemala está inmerso dentro de la presentación que vamos a ver. Y luego el que dice la CIA al descubrimiento es un video más largo, es de 45 minutos, pues el cual yo les sugiero que lo vean, no como parte del curso, sino como parte de su acervo cultural, de su sed de saber al respecto de la historia de Guatemala, de su sed por saber en realidad cómo fue que se logró vivir en esta libertad que hoy en día nosotros tenemos. Vivir en esta libertad que la hemos tomado por libertinaje, que nos permite gritarle a nuestras autoridades máximas palabras oeces y que ellos pues una de dos o solo se rían
tomen cartas en el asunto, que lamentablemente de todos los que les han faltado el respeto, porque es una falta de respeto, solo una persona actuó. Recordemos el caso de Roxana Valdetti con la universitaria que tal vez tenía sus motivos, no le digo razones, sus motivos por los cuales tirarle talcos, si pensamos que eran talcos, no sé, hasta hoy en día no sé qué es, pero el polvo blanco que le tiró a la vicepresidenta es algo, honestamente, yo lo tomo de una manera inaudita. Por sobre todo, debemos de respetar a nuestras autoridades, ya que si no respetamos a nuestras autoridades, vamos a caer o caeríamos en un estado en el cual todos hacemos lo que queremos, en el cual no hay leyes que protejan a nadie, porque así como queremos nosotros que las leyes nos protejan, también nosotros debemos de encarar, pues, las leyes tal y como son. Entonces, sí les recomendaría ver estos dos videos. Tenemos las dos actividades del bloque y vamos a tener la evaluación final. Como les indicaba previamente, las dos actividades más la evaluación van a ser en grupos formados de 5 personas. No máximo, no mínimo, sino que establecido 5 personas. El grupo, digámoslo bien, el grupo que cuando yo revise tenga 6 personas, queda anulada lo que es el bloque. Entonces, les suplico por favor atender desde ya la instrucción que se les está dando. 5 personas. No 4, no 3, no 2. En el cronograma de bloque, vamos a encontrar, al igual que los sábados anteriores, cómo vamos a dividir la clase del día de hoy. Vamos a llegar a lo que es las contradicciones internas y externas, la intervención extranjera y la conflictividad interna desde 1963 a 1996, sus causas y sus consecuencias. Luego tendremos el receso, trabajaremos los 3 temas finales y el resto de tiempo será para realizar las 2 actividades y la evaluación. Podemos observar que la evaluación será la realización de un mural y las 2 actividades será un mapa mental y una línea de tiempo. Esas son las actividades que vamos a realizar. Por favor, observemos que la fecha de entrega habla que es mañana estas 2 actividades y la evaluación es para el día de hoy. ¿Tenemos alguna duda al respecto? ¿Cuánto tiempo habrá para la evaluación, Liz? Desde que yo termine de dar la clase, tienen para comenzar a hacer la evaluación o comenzar a hacer las actividades. Las 3 tienen que entregar. Ustedes saben en qué orden trabaja. Si primero hacen la evaluación y luego se quedan haciendo las 2 actividades. Si primero quieren sacar las actividades y quieren dejar de último la evaluación. Queda libre criterio de ustedes que trabajar primero y que trabajar de último. Las fechas y horarios ya están dados. Son ustedes los dueños de su tiempo. No sé si tienen otra duda al respecto de lo que es el cronograma. O sea que las tareas son para hoy mismo.
Las tareas las pueden entregar mañana. Las 2 tareas. Lick, solo que una tarea está para entregarla a las 0 horas. Voy a entregarla hoy. Ajá. Voy a revisarlo, pero las 2 tareas son para entregarse mañana siempre a medianoche. Ah, bueno. Correcto, y gracias. Ahorita lo voy a revisar después de, bueno, cuando entremos al receso. ¿Otra observación que quieran hacer, por favor? Lick, ¿y la asistencia? Por la asistencia ahorita no se preocupen. Yo ya tomé las capturas acá de la asistencia. ¿Continuamos? Pregunto, continuamos. Sí, Muy sí, bien. licenciado. Entonces, por favor, observemos siempre los instrumentos de evaluación. En este caso, que son las listas de cotejo con las cuales vamos nosotros a estar trabajando. ¿Por qué son importantes estas listas? Porque nos está diciendo qué me van a calificar. Me están diciendo cómo me lo van a calificar. ¿Sí? Más que todo, esto de los aspectos generales, pues habla de lo que es la carátula. Que la carátula vaya debidamente identificada, que sigan las instrucciones que se les dio desde la segunda semana. Eso es lo que me interesa en los aspectos generales. Y de acá en los contenidos, pues son contenidos de cajón, de que la información pues sea coherente, que lleve pues lo que es su tipo de letra general. Pensemos, pueden usar cualquier tipo de letra, pero acostúmbrense a utilizar un mismo tipo de letra. Si van a comenzar a utilizar Arial desde los títulos, pues bajan así hasta lo que es la última información. Entonces, siempre indicándoles, mantengamos siempre en vista lo que son las listas para saber qué debo y qué no debo de realizar. Luego la presentación del curso, nuevamente se las dejo acá en PDF para que les pueda servir. En la elaboración de sus tareas. Asimismo, tenemos el material de apoyo y los videos que los van a encontrar en YouTube que vamos a estar utilizando. Títulos para las actividades que vamos a realizar. ¿No hay alguna pregunta hasta el momento? ¿O algún comentario que necesiten hacer o deseen realizar? Licenciado, yo tengo una pregunta. Claro, dígame, por favor. ¿En cuánto está valorado el bloque, este bloque? 20 puntos. Cada uno de los bloques tiene un valor de 20 puntos. Y llevamos 60 puntos, ¿verdad? No. Llevamos ahorita 80 puntos. Lo único Ah, que bueno. yo en las actividades les tengo ya calificados hasta lo que son hasta el bloque 3. Bloque 4 y bloque 5, pues en el transcurso del fin de semana, pues ya se los tengo. Sí, es que le iba a preguntar si iba a hacer una evaluación de bloque, porque solo habían 60 puntos. Sí, pero es por eso, profe, porque no tienen todavía colocados los punteos del cuarto bloque.
Entonces, Está bien, gracias. ok. ¿Sí? ¿Otra pregunta o estamos bien hasta el momento? Vale. Déjame compartir. Para volverles a compartir la presentación. ¿Me indican, por favor, si la pueden observar? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Perfecto. Entonces, como les estaba indicando, vamos a iniciar a hablar de lo que es la historia inmediata. Desde 1954 al 2000, aunque en este caso tendría que ser de 1954 en adelante, ¿va? Para hablar de lo que es la historia inmediata, lo primero que tendríamos que realizar es hablar al respecto de las contradicciones tanto internas como externas que ha sufrido Guatemala. Cuando hablamos de las contradicciones, vamos a hablar primero de las internas. Dice, es la interacción y lucha de tendencias contrapuestas de un objeto dado. ¿Qué vamos a entender por eso? Por eso coloqué la primera imagen. Veamos lo que es la situación de vida en Guatemala. ¿Sí? La situación de vida en Guatemala, pues es el objeto. La lucha de tendencias contrapuestas, pues le vamos a tomar de dos aspectos. De lo que es el pueblo o la clase trabajadora y lo que es los grandes empresarios. Y observemos qué es lo que pasa acá en la imagen, que se apega mucho a nuestra realidad. Comienza de toda esta clase, dice sin empleo, sin casa, sin medicina, sin educación. ¿Y qué dice el empresario? Sin vergüenza, ¿va? O sea que lo que a ellos les pase, cero que le influye a él. Porque él lo que ve es la economía y ve y vela por su propio bienestar, no por el bienestar del pueblo, no por el bienestar de sus trabajadores, sino que por el bienestar económico de su persona. Luego tenemos otra imagen, que es lo que generalmente comenzó a pasar desde lo que fue la Revolución Liberal. Cuando en esta situación hay una tendencia contrapuesta o hay una inconformidad, ¿qué es lo que nos enseñó lo que fue la revolución? Pues bueno, que comienzan a hacer huelgas, comienzan a hacer paros y comenzaron de una manera muy bonita. Comenzaron a hacer manifestaciones pacíficas. ¿Sí? Y aquí vemos la otra caricatura que está todo el pueblo diciendo paro, 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 todos los trabajadores, ¿va? Y viene el dueño, el jefe dice hay que negociar. No me gusta el café concentrado. Ellos pueden estar exigiendo quizás pues aumento de salarios. Pueden estar haciendo mil y un otras cosas. Pero yo más creo que era un paro de lo que era las producciones de café, porque dice cafetero, cafetero, dice las imágenes, ¿va? Pero sin embargo, pensemos esa situación. Pensemos que se vivió en el tiempo de Vinicio Cerezo, creo que fue. Vinicio Cerezo Areva.
el cual el magisterio hizo uno de sus más grandes paros laborales. ¿Y qué fue lo que terminó haciendo el señor presidente? Les quitó el salario. Vino y el salario del mes se los pagó solo 15 días. Porque no habían trabajado. Y por más que brincaron, por más situaciones que hizo el gobierno, pues en este caso los sindicatos de trabajadores, la orden fue dada y la orden fue ejecutada. Sin qué ni para qué. Entonces, de la primera imagen tenemos un ejemplo más directo textualmente. Dice, las instituciones integrantes del Estado sufrieron recortes presupuestales, incentivando el aumento del desempleo, ya que para el capitalismo, ¿quiénes son los capitalistas? Pues los dueños de sus empresas, ¿va? Una de las formas de solucionar su crisis en los bajos sueldos, desempleos masivos, cierre de fábricas, disminución de obras públicas, recesiones económicas, pésima educación, no atención a la salud de grandes mayorías. No sé si ustedes conocen la ley en la cual, pues, las maquilas están exentas de impuestos, de algunos impuestos. Y generalmente las maquilas, pues vienen y tendrían que pagarle el ICS a sus empleados, tendrían que darles, pues, lo que son sus bonificaciones, sus salarios completos. ¿Y qué es lo que terminan haciendo generalmente? Ellos al cumplir lo que es el periodo que tienen de gracia para lo que es la exoneración de impuestos, vienen y se declaran en bancarrota. Vienen y se declaran en bancarrota y pues ahí no hay forma de hacer de que ellos paguen salarios, paguen bonificaciones, paguen algo, ¿va? Y lo único que hacen es trasladar pues prácticamente la empresa, ¿va? Más que todo se da con las máquinas, como les digo, las máquinas de coser, todos los aranceles que ellos utilizan, a otras bodegas. Les cambian el nombre, crean una nueva empresa, la cual, entre comillas, va, ingresó nuevamente a Guatemala y vuelven a caer a la exoneración de pago de impuestos. Es una forma como el comerciante, pues, cada vez y cada vez y cada vez más, pues, evade impuestos en Guatemala. Pero aquí estamos hablando de lo que son las internas. Otro ejemplo podría ser en lo que son las contradicciones externas. Nos indica acá que son las relaciones contradictorias que un objeto dado tiene como el medio ambiente y como los objetos de este medio. Bueno, pensemos una situación que se dio acá en Guatemala. Cierta empresa extranjera se apoderó de más del 50%, incluso habla ahí en un video, de más del 60% de las tierras productivas de Guatemala. Esto lo hicieron, pues, gracias a Rafael Carrera, el cual permitió todas estas situaciones en donde la empresa americana fue cada día y cada día más adueñándose y apropiándose de terrenos, creando un monopolio de empresas acá en Guatemala. Era el pueblo. En este caso, está la definición de desarrollo, acción de desarrollar o desarrollarse. ¿Y quién va a desarrollarse? Entonces, Dejarse bañarme. tenemos la situación de que el objeto acá es el pueblo, ya que el pueblo
ha sido siempre el que ha terminado pagando todas las situaciones que nosotros, bueno, vivimos prácticamente ya que somos el pueblo. Sin embargo, estamos hablando más que todo de la clase trabajadora. Pues bien, esta empresa, una empresa extranjera, comienza a reclutar gente y comienza a pagar salarios no justos y trabajos sobrehumanos por esos salarios no justos. Y cada vez se va apropiando más y más y más de terrenos y creando más empresas en las cuales poder monopolizar todos los ingresos o todos los comercios de Guatemala. En eso aparece pues este señor, el que está acá, que lo citamos nosotros la semana pasada, que fue el último que citamos, el cual pues viene y comienza a velar. Él ve que el objeto que es el pueblo merece un trato mejor, merece trabajar tierras propias, merece que la producción y el dinero que se está saliendo de Guatemala, pues quede acá en Guatemala y no nos convertamos en un país nada más consumidor. Y él comienza a luchar contra lo que es estas inversiones o estas empresas extranjeras. Pues, ¿quién será el canchito del que estamos hablando acá? Pues estamos hablando nosotros del régimen de Jacobo Arbenz. ¿Cuál fue la intervención de Jacobo Arbenz con lo que fue las empresas extranjeras? Para poder hablar de eso, primero debemos de traer a colación nosotros, o al recuerdo, lo que vivimos el sábado anterior al respecto de cuáles fueron los beneficios que dejó Jacobo Arbenz Guzmán. Entre los cuales, pues yo voy a citar acá los siguientes. Por ejemplo, la apertura de una vía terrestre que uniese la capital con las costas atlánticas. ¿Para qué iba a ser una apertura de una vía terrestre? Si acá ya había un tren. Pues bueno, para romper el monopolio de transporte de mercancías y pasajeros que ejercía la compañía extranjera. Quiere decir que el tren no era guatemalteco, sino que era de la compañía extranjera Railways of Central America. Esta empresa pues tenía monopolizado lo que era tanto el transporte de las mercancías como lo que era el de los pasajeros. Otra de las actividades que él realizó fue la construcción de una planta generadora de energía eléctrica, denominada Purum Marinalá. Pero si ya en este tiempo ya había electricidad, pues bueno, el objetivo de crear esta planta de energía eléctrica era competir con la compañía norteamericana de la Empresa Eléctrica de Guatemala, S.A. Solo vean el nombre, Empresa Eléctrica de Guatemala. A uno dice de Guatemala, ¿va? Pero ¿qué le tiene agregado ahí? Un S.A., una sociedad anónima.
y terminar con el monopolio del servicio de energía eléctrica, que es prácticamente lo que estamos viviendo hoy en día. A nosotros nos aumentan la luz, nos aumentan el precio de cada kilowatt y no hay quien pueda ayudarnos, diría el Chavo del Ocho bajo, el Chapulín Colorado, la cosa. No hay quien les ponga un alto, les ponga un freno. Pues bueno, todo esto quería hacer Jacobo Arbenz. La construcción de un puerto de Santo Tomás de Castilla en la costa atlántica. ¿Y para qué una construcción de otro puerto si había uno acá? Pues en un afán de liquidar el monopolio portuario que ejercía la compañía norteamericana United Fruit Company. Y viendo ya la situación del pueblo, los salarios, el trabajo en exceso y todas estas situaciones, viene Arbenz y pone en marcha una reforma agraria con el objeto de dotar de tierras a los campesinos pobres a expensas de las fincas nacionales y de latifundios ociosos en manos de particulares, previo a un pago compensatorio. Otra cosa muy importante. Los latifundios ociosos de los cuales iba a tomar Jacobo Arbenz no significaba de que los iban a arrasar, los iban a agarrar y los iban a expropiar, sino que en realidad ellos iban a pagar por esas tierras que le pertenecían a Guatemala, pues nuevamente las iban a comprar para dárselas a los campesinos pobres. Toda esta situación no la vio bien alguien en particular. ¿Quién creen ustedes que fue ese alguien en particular que no vio bien todas las cosas buenas que quería hacer Jacobo Arbenz Guzmán? ¿Quién me puede ayudar o apoyar con una idea? Los empresarios. Muy bien. Pero los empresarios, ¿de dónde eran? ¿Será que eran los empresarios de acá? De Estados Unidos y Guatemala, ¿no? Correcto, pero más que todo eran los empresarios estadounidenses, o era Estados Unidos el que se enojó por esta situación que se estaba viviendo. Pero en particular no fue directamente Estados Unidos, sino que fueron los empresarios dueños de la United Fruit Company, la cual era la dueña de todas las concesionarias que acabamos de hablar. De la de energía eléctrica era parte de la United Company. De la de los trenes era parte de la United Company. El monopolio de los puertos era parte de la United Company. Correos y telégrafos de Guatemala era parte de la United Company. Todas las empresas que estaban acá en Guatemala, los dueños originales, si se puede decir así, dueños originales, era la United Fruit Company. Lógicamente, todo esto venía a ser que el dinero que ellos amasaban, pues ya no iba a ser el mismo, ¿va? Sino que con esta ley de la reforma agraria, pues terminaba la concesión que Rafael Carrera había hecho a estas empresas. Concesiones de no pagar impuestos, concesiones de tomar tierras para la producción sin pagar ni un solo centavo. Y todo eso Jacobo Arbenz quería pararlo ya. Pero estos de la compañera frutera
pues tomaron una idea pero muy acertada para ellos. Toda esta situación de reformas, la inteligencia de Estados Unidos, o sea, la CIA, pues lo consideró como un paso al comunismo, que lo atribuían a las influencias que estaba dando la Unión Soviética en Centroamérica o en América, llamémoslo desde este punto de vista. Recordemos que toda esta situación se estaba dando en lo que era los años de la Segunda Guerra Mundial, en donde la Unión Soviética tenía pugnas o pleitos con los Estados Unidos. Entonces, tomándose de esa idea, impulsaron el temor que Guatemala se convirtiese en comunista. Y estas acusaciones repercutieron en la administración del presidente de Estados Unidos, que en ese momento era Eisenhower, durante la era anticomunista, durante la era del pleito que tenían ellos. En realidad, ¿qué era lo que estaba haciendo Jacob Arbenz? Pues promulgó una reforma agraria, la cual perjudicaba a la multinacional norteamericana United Company, con intereses de la oligarquía guatemalteca e influencia a través de grupos de presión en Estados Unidos. Pero, ¿por qué le llamaban empresa multinacional y por qué ellos pensaban de que se les iba a acabar el dinero? Bueno, en este caso la United Company, pues. Porque como ven las imágenes acá, tanto lo que era el puerto de San José, las vías de ferrocarril, el correo y telégrafos, la energía eléctrica, todas esas empresas, los dueños originales era esta empresa de bananos o esta empresa de fruta, en la cual tenía de nombre United Fruit. Pero ¿por qué la CIA se tuvo que involucrar en la situación de Guatemala? Simple y sencillamente por lo siguiente. El presidente de la United Company era hermano del secretario general o director de la CIA en los Estados Unidos. El hermano, al ver la situación que se estaba viviendo acá en Guatemala, pues lógicamente él veía de que era una situación bastante delicada en el aspecto económico para su hermano, para la empresa de su hermano. Y fue por ello de que fue a venderle la idea al presidente de Estados Unidos de que Guatemala se estaba convirtiendo en la primera cabeza centroamericana de comunismo. Lógicamente eso pues a Estados Unidos no le parecía nada chistoso tener tan cerca al enemigo. Entonces le da carta blanca a la CIA para que actúe para derrocar a Jacob Arbenz. Es por eso que la CIA crea un plan bastante maquiavélico, por cierto, en la cual consistía pues en equipar en armamento y en tácticas especiales a 400 hombres o a 400 soldados, mercenarios, los cuales iban a ser dirigidos por Castillo Armas, un guatemalteco, con el fin de derrotar a lo que era el presidente de Guatemala, el cual
pues estaba perjudicando económicamente a la compañía frutera. Lamentablemente esto lo hicieron en un año. Desde finales de 1953 a 1954 montaron y ejecutaron ese plan que les resultó con la renuncia de Jacobo Arbenz a la presidencia. Para que las palabras que yo les acabo de decir, pues, lo tomemos de una manera más visual, les voy a compartir este video. No sé si lo escucharon ahorita que comenzó a sonar. Sí. Sí, licenciado. Entonces, lo vamos a ver y después del video, platicamos. Fases en esta historia. Durante los años 50, la CIA tuvo grandes éxitos en derrocar los gobiernos de Irán y de Guatemala por su nacionalismo. A ellos después van a caer otros y vamos a tener, ¿verdad?, todo el panorama militar que vamos a saber y toda una política exterior norteamericana que aupa más bien las dictaduras militares en detrimento de la democracia en América Latina a favor de sus intereses de seguridad nacional y en su combate contra el comunismo. En un país de Centroamérica, Guatemala, había llegado a la presidencia por voto popular Jacobo Arbenz, un militar retirado decidido a mejorar las condiciones de vida de los campesinos de este país, donde las compañías bananeras estadounidenses eran dueñas del 70% de las tierras cultivables. Jacobo Arbenz Guzmán implementó una carretera hacia el Atlántico, la cual sustituía al ferrocarril de las bananeras. Repartió algunas tierras ociosas a los campesinos y eso lo interpretaron los de la United Fruit Company como una amenaza, a las grandes extensiones de terreno que ellos habían acaparado en el país. En una política de dignidad nos hemos negado a ampliar las concesiones de la United Fruit Company. Con la reforma agraria estamos liquidando los latifundios. Pero la United Fruit Company era respaldada por fuertes intereses. El abogado de esta compañía era el mismísimo secretario de Estado Foster Dulles, y su hermano Allen Dulles era nada menos que el director de la Agencia Central de Inteligencia. Washington no se quedaría de brazos cruzados ante el peligroso ejemplo que la democracia social de Guatemala le daba a los demás pueblos de la región. Eisenhower con su pandilla decidieron el futuro de la democracia guatemalteca poniendo en práctica un nuevo plan, la Operación Éxito. La CIA desplegó una gran campaña publicitaria para hacer creer al mundo que Guatemala había caído bajo las garras del comunismo soviético. El presidente Eisenhower declaró que los acontecimientos de las últimas semanas en Guatemala preocupan mucho a Estados Unidos. De pronto, la empobrecida nación guatemalteca empezó a ser la gran noticia en todos los medios de comunicación, presentándola como una feroz amenaza para la tranquilidad del hemisferio. In other words, the Arbenz regime was not a Guatemalan government. It was a foreign government controlled by foreigners. En solo un mes se escribieron más de 200 artículos con terribles historias sobre Guatemala. 3 películas sobre la amenaza guatemalteca recorrieron los cines de Estados Unidos. Se mostraron fotografías de cadáveres mutilados acusando al gobierno de Arbenz por esos crímenes. Estas medidas, dijo, están fundidas en el mismo molde que el mundo libre ha visto usar en otros países que cayeron bajo la órbita del comunismo. Con esta avalancha de propaganda, los hogares norteamericanos no podían sentirse seguros con Jacobo Arbenz en el poder. La Operación Éxito logró su primer objetivo, que el mundo se sintiera amenazado por Guatemala. Otra de las metas del plan era restar apoyo popular al gobierno de Arbenz, y como parte de las operaciones psicológicas y de desinformación se interfirieron las radios guatemaltecas. Aeronaves norteamericanas diseminaron 100.000 panfletos sobre la cronología del comunismo en Guatemala. 2 agentes de la CIA instalaron una estación de radio en la República de Honduras, a la que llamaron Voz de Liberación, un recurso de guerra psicológica que la CIA continuaría empleando en todas sus operaciones.
La conferencia panamericana celebrada en Caracas es un buen ejemplo de la forma en que actuaban los tentáculos de la CIA desde Venezuela y el uso que Washington le daba a la diplomacia internacional. Se sabía que los gringos estaban preparando la invasión de Guatemala y que la conferencia panamericana era como el preámbulo ideológico de aquella operación. En Caracas se celebra la 10ª Conferencia Interamericana. Encabezando la delegación estadounidense se halla el secretario de Estado John Foster Dulles, quien pronuncia un discurso que se considera como la primera declaración definitiva del gobierno de Washington con respecto a la amenaza comunista en este continente, y que si desoye nuestra advertencia y no se aparta de nosotros, tomaremos medidas cual corresponde a una situación que podría poner en peligro la paz de América. Endanger the peace of America. Vino exclusivamente a Venezuela a obtener una resolución de la 10ª conferencia señalando que Guatemala era un gobierno comunista, legitimando, digamos así, una intervención de Estados Unidos para derrocar al gobierno de Guatemala. U.S. Secretary of State Dulles takes the rostrum to urge you. They may not themselves have been communists, but they had been subjected to the inflammatory influence of communism, which avowedly uses extreme nationalism as one of its tools. Con la complicidad de la conferencia panamericana, la operación Éxito entraba en su fase final. Sí, hay muchos estudios y ya mucha información difundida en relación a que fue el gobierno de los Estados Unidos el que intervino directamente con mercenarios desde Honduras para derrocar al presidente Jacobo Arbenz. Una base militar en la Florida sirvió de cuartel general de la operación, dirigida por el oficial de la CIA Tracy Byrnes. Bajo el Tratado de Asistencia Recíproca, los dictadores de la región enviaron su contribución a la invasión. El dictador nicaragüense Anastasio Somoza armaría a los paramilitares financiado por la CIA. Pérez Jiménez no se quedaría atrás enviando armas y logística. Hoy, a las 16 horas, aviones de fabricación norteamericana del tipo P-47 atacan la ciudad de Guatemala, ametrallando edificios gubernamentales, viviendas particulares y bombardeando bases militares. Mientras caían las bombas norteamericanas, el cinismo del imperio tomaba la palabra en las Naciones Unidas en la voz de su embajador Henry Cabot. But as a revolt of Guatemalans against Guatemalans. Pero con el paso del tiempo, documentos desclasificados de la propia CIA develarían los detalles y los nombres de los agentes norteamericanos implicados. El propio embajador norteamericano John Perufoy, Enno Hobbins, oficial de operaciones, David Attel Phillips, oficial de operaciones psicológicas, David Morales, destacado asesino al servicio de la CIA, Frank Wisner, jefe de la estación central en Guatemala, Tracy Byrnes, autor del plan de invasión, Howard Hunt, agente operativo destacado en operaciones psicológicas. Este criminal declararía ante cámara algunos comentarios reveladores sobre la invasión. What we wanted to do was have a terror campaign to terrify Arbenz particularly, terrify his troops, much as the German Stuka bombers terrified the population of Holland, Belgium, and Poland at the onset of World War II, and just rendered everybody paralyzed. Estos son algunos rostros del equipo de criminales que movieron los hilos de la invasión imperialista a Guatemala y le hicieron creer al mundo que se trataba de un conflicto interno. Cuando el presidente Jacobo Arbenz ordenó repartir las armas del ejército al pueblo, ya era demasiado tarde. Cercado por generales traidores y viendo a su pueblo morir bajo las bombas de la aviación norteamericana, el presidente Arbenz se dirige al país por radio el 27 de junio. Han usado el pretexto del anticomunismo. La verdad ha de encontrarse en los intereses financieros de la United Fruit y demás monopolios de Estados Unidos que temen que el ejemplo de Guatemala sea imitado por otros países latinoamericanos. Con la esperanza de detener esta agresión y restaurar la paz, he decidido renunciar.
Esto ha sido uno de los hechos más lamentables en la historia de Guatemala, porque eso significó en adelante 50 años de dictadura militar, 50 años de debilitamiento del Estado guatemalteco. Hay ahora una situación de extrema pobreza y de miseria que se hubiera evitado si el gobierno revolucionario democrático hubiera seguido desenvolviéndose. En la siguiente fase del plan, Eisenhower hizo grandes esfuerzos en presentar al dictador impuesto en Guatemala como un hombre honorable. Llegaron incluso a darle el título honoris causa de la Universidad de Columbia, el mismo título que años atrás había recibido Gallegos por su obra literaria. Pero la dignidad de este venezolano le echó por tierra el maquillaje al dictador. Sírvase tomar nota que renuncio al título de doctor honoris causa que me confirió esta universidad. Mi posición democrática, respetuosa de los derechos de los hombres y de los pueblos, no me permite compartir el honor con quien por opuesto modo ha llegado al gobierno de su país. Bueno, muy bien. ¿Qué les pareció el video? Muy interesante. ¿Quién habló? Porque se me alumbró el panel del profesor Daniel y yo escuché voz de mujer. ¿Quién habló? Yo, Rosy. Ah, gracias, profesora Rosy. Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar un pequeño descanso. Tienen 20 minutos para descansar. Regresan, por favor, en punto de los 20 minutos. Estírense, refaccionen algo, tomen energías, porque después de los últimos 3 temas que vienen, pues comienzan ustedes a realizar sus actividades. Entonces, pueden desconectarse si lo desean para ir a refaccionar.